Hola, bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de Conexión CoCrea, donde estamos explicándoles todos los detalles y todos los pormenores de esta convocatoria 2023 Cultura Viva. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, todas sus inquietudes aquí en la cajita de comentarios de esta transmisión y vamos a estar pendientes para responderlas y todas las inquietudes que puedan tener también las vamos a responder en nuestro correo. Estamos disponibles para que esta convocatoria quede muy clara. El día de hoy precisamente vamos a avanzar en los temas del documento de los términos de referencia, que es específicamente quiénes pueden presentarse a la convocatoria, quiénes no, y unos entendimientos generales, condiciones específicas que es importante que como titulares y también como aportantes tengan en cuenta a la hora de postular y ejecutar sus proyectos. Entonces, en primer lugar, vamos a avanzar con la claridad de quiénes pueden presentarse a la convocatoria. Esta convocatoria pues se caracteriza por ser muy amplia, muy flexible dentro de lo que nos permite la norma, así que recuerden que pueden presentarse personas naturales, personas jurídicas, privadas, públicas o mixtas, y este año hemos logrado integrar esta novedad dentro de las personas naturales y es que pueden ya postularse personas colombianas o extranjeras. Más adelante en la sesión de revisión de requisitos pues vamos a explorar todos los documentos que deben presentar las personas extranjeras, pero es básicamente pues su documento de identidad y recuerden que para cualquiera de los casos, bajo sea la personería que se postule, natural o jurídica, lo importante y lo primordial pues es el cumplimiento de los requisitos. Y en este caso vamos a abordar dos de los principales, que es primero el código SIU de la actividad económica que deben registrar en el RUT. Este año hemos incluido dos códigos, así que la lista de códigos SIU se extiende a 105 y lo importante es que quienes se presenten cuenten con al menos uno de estos 105 códigos. Entonces, dentro de su registro único tributario tienen que revisar que la actividad económica esté relacionada con alguno de estos 105 códigos. Si no lo está, deben realizar la actualización para que puedan pues presentarse con éxito a esta convocatoria. Y en segundo lugar, el tema de la experiencia o trayectoria, que ya digamos todas las personas que conocen la convocatoria pues saben de este requisito y es muy importante que lo tengan en cuenta siempre, que es fundamental para la postulación. Pero también importante que tengan en cuenta que las personas jurídicas públicas no tienen que acceder a este requisito de acreditar su experiencia. Estamos hablando de gobernaciones, alcaldías, secretarías, todas las entidades públicas pueden presentarse sin necesidad de acreditar esta experiencia. Este año, en la convocatoria 2023, hemos ajustado el tema de la experiencia también para darles mayores posibilidades de acreditar su trayectoria y su participación en los proyectos de las artes, las culturas y el patrimonio, porque entendemos que el sector cultural y creativo tiene unas dinámicas específicas y que su trabajo, su participación en los proyectos no siempre se acredita de manera formal, con certificados, contratos y demás, así que más adelante también en el programa de revisión de requisitos y en los términos de referencia como tal encuentran la referencia pues de qué documentos y qué tipo de documentos ustedes pueden presentar para acreditar esta trayectoria o esta experiencia. Para este caso y para este año puntualmente vamos a tener dos opciones, que es acreditar experiencia mínima de un año dentro del sector cultural, creativo, artes, culturas, patrimonio, o al menos 3 evidencias, que pueden ser de pues 1 año, 6 meses o 5 años, en la temporalidad que ustedes gusten, pero que al menos sean estas 3 evidencias dentro de los parámetros establecidos en los términos de referencia, los tipos de documentos que pueden presentar. Esto puntualmente frente a las personas que pueden acceder a la convocatoria y que pueden postularse. Y esto pues también nos da un rango muy amplio de quienes pueden participar de la convocatoria como titulares de proyectos. Pero en todo caso tenemos también ciertas restricciones de quienes no pueden postularse a la convocatoria y en este caso son básicamente las relacionadas con el requisito principal. Volvemos al tema del registro único tributario. Entonces, si ustedes por alguna u otra razón no cuentan con uno de los 105 códigos dentro de su registro único tributario y no lo pueden actualizar,
pues no van a poder presentarse a la convocatoria porque este es el requisito principal de postulación. Pero adicionalmente, las personas naturales o jurídicas que no cuenten con registro tributario en Colombia en general, porque claro, si yo no estoy acreditado como tal dentro de mi participación y mi actividad económica en el país, no voy a poder acceder a la convocatoria. Si ustedes, como lo decíamos anteriormente, necesitan y pueden actualizar su código, lo pueden hacer sin inconveniente para que con su registro único tributario puedan acceder a la postulación. Por otro lado, está también una restricción específica a los tipos de titulares que pueden presentarse como agrupación, que son los patrimonios autónomos, consorcios, uniones temporales, grupos constituidos. Desafortunadamente no podemos permitir que se postulen, pues necesitamos una cabeza visible, por decirlo de alguna manera, una única persona, en el caso de personas naturales o pues la persona jurídica como tal ya constituida legalmente. Dentro de sus equipos de trabajo, en el caso de personas naturales, por ejemplo, pues pueden contemplar a las personas de su grupo, de su consorcio, de su grupo constituido, para que puedan pues participar de la convocatoria, pero debe hacerse a nombre de una única persona. Adicionalmente, las personas naturales que sean funcionarios del Ministerio de Cultura o contratistas del Ministerio de Cultura y que participan directamente en la elaboración de la convocatoria o en todos los procesos asociados a la misma, principalmente como el certificado de inversión o donación, que les vamos a contar también más adelante. Estas personas vinculadas al ministerio de una u otra manera tampoco podrán presentarse, y lo mismo ocurre con pues las personas que hacen parte del proceso de evaluación como tal, es decir, los evaluadores y quienes estén en relación con el proceso de evaluación tampoco van a poder acceder a este aval de su proyecto a través de COCREA. Y asimismo, las personas que tengan parentesco con los evaluadores hasta el segundo grado de consanguinidad, es importante que tengan en cuenta esta restricción de pues, postularse a la convocatoria, y como tal desde COCREA hacemos como la revisión de quienes se presentan, y es importante también revisar que los evaluadores y las personas en su parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad no podrán tampoco postularse. Los menores de edad, desafortunadamente, aunque sabemos que el potencial artístico y cultural de los jóvenes en Colombia pues es enorme, no podemos permitir que los menores de edad se postulen. A partir de los 18 años todos los jóvenes son bienvenidos a contribuir al crecimiento del sector cultural y creativo en Colombia a través de esta convocatoria. Y en general las personas que por su objeto social no estén relacionados con el sector cultural o creativo de nuestro país, quienes tengan antecedentes fiscales, disciplinarios o penales y pues que dichos antecedentes estén vigentes, tampoco van a poder acceder a la postulación. Y muy importante que esto que tengan en cuenta quienes ostenten o tengan alguna prohibición, inhabilidad o incompatibilidad según lo que establece pues la Constitución y la ley, principalmente para las personas jurídicas públicas. Porque esto pues va a afectar también el acceso que tengan al aval de COCREA y a la ejecución de su proyecto. Por último, algo que pues es importante que tengan en cuenta y que les hemos reiterado en diferentes ocasiones y en convocatorias anteriores, es que si por alguna razón el titular del proyecto no puede finalizar o completar la ejecución de su proyecto, pues entra en una inhabilidad, en un incumplimiento como tal con COCREA. Esto significa que si el proyecto que ustedes quisieron ejecutar en años anteriores, sea 2020, 2021 o 2022, a través de la convocatoria de COCREA, no lo pudieron finalizar, este año desafortunadamente no vamos a poder recibir su postulación. Como les hemos explicado, aunque tratamos de que el aportante como tal pues no se ve afectado en el dinero que entregó, si por alguna razón el proyecto no puede completarse, pues el titular como tal debe asumir una penalidad específica, que en este caso es la inhabilidad para presentarse a las convocatorias posteriores, y pues para este caso es importante que lo tengan en cuenta de las convocatorias anteriores que por una u otra razón ustedes hayan pues quedado en algún incumplimiento con la corporación. Esto entonces nos lleva a el siguiente tema, que es los entendimientos generales, aspectos que ustedes deben tener en cuenta a el momento de la postulación y también de la ejecución del proyecto.
El primero, y el que les hemos reiterado también en muchas ocasiones, es que CoCrea no entrega los recursos que ustedes están solicitando. Esta es una convocatoria de mediación que les conecta con los posibles aportantes, inversionistas o donantes, según sea su caso, pero lastimosamente desde CoCrea esta no es una convocatoria de estímulos, por decirlo de alguna manera, en la que ustedes presentan su proyecto y reciben la financiación que solicitan. La aprobación de CoCrea lo que les permite es simplemente poder ofrecer el beneficio tributario a los potenciales aportantes. Recuerden que si su proyecto no está avalado por CoCrea, pues ustedes no pueden ofrecer este beneficio a los inversionistas o donantes que quieran acceder a él. Solo los proyectos aprobados por CoCrea lo pueden ofrecer, y en ese sentido para eso funciona la convocatoria, para poder seleccionar los proyectos que están relacionados con el sector cultural y creativo del país, que por su propuesta, por la trayectoria de su proponente, merecen esta aprobación y que pues podamos ofrecer la financiación de este proyecto y a cambio un beneficio tributario. Por ende, y dada la capacidad del equipo y la cantidad de proyectos que hay disponibles para aportar, desde CoCrea tampoco nos hacemos responsables frente a la búsqueda de los recursos. El Ministerio de Cultura tampoco lo puede hacer. Este es un proceso autónomo de los titulares, y eventualmente desde CoCrea podemos tener algunas estrategias o actividades específicas que contribuyan a la financiación de sus proyectos, pero es importante que tengan en cuenta que la responsabilidad frente a la búsqueda de los aportantes recae únicamente en los titulares que han recibido su aprobación. En este sentido, también los titulares es importante que tengan presente que deben surtir todas las etapas de la postulación y ejecución de los proyectos, y que es su responsabilidad también pues acceder a la información y entregar los documentos necesarios en el momento que se los solicitan, si hay una subsanación de requisitos o si hay algo puntual que tengan que entregar dentro de todas las etapas de presentación y ejecución de su proyecto, pues son responsables de acudir a este llamado y de entregar toda la documentación específica para que las etapas pues surtan de manera exitosa, incluyendo, como les decía anteriormente, la ejecución. En este sentido, frente a la ejecución también, y teniendo en cuenta la relación que existe con los aportantes, es fundamental que los aportantes tengan en cuenta que la ejecución del proyecto recae únicamente en el titular. Ni CoCrea ni el Ministerio de Cultura podemos hacernos responsables frente a alguna falla, frente a alguna inquietud o duda que se presente al momento de la ejecución, y los acuerdos que como titulares y aportantes ustedes realicen tampoco los podemos, digamos, desde CoCrea o desde el Ministerio hacer cumplir, o si algo sale mal, entrar a validar o a revisar alguna falla que haya habido en el proceso. Toda la ejecución y todos los acuerdos que se pacten entre los titulares y los aportantes pues son directamente responsabilidad de estas dos partes. Frente al proceso de aporte y frente al proceso de la aplicación del incentivo tributario, sabemos que hay muchas dudas, que este es un incentivo nuevo y pues por ende también hay mucho desconocimiento frente a cómo funciona, cómo se aplica, qué puedo hacer en este sentido, y es importante que los aportantes, potenciales aportantes que quieran invertir o donar en los proyectos, revisen sus casos autónomamente. Desde CoCrea y el Ministerio no tenemos capacidad para brindar una asesoría específica y puntual en temas tributarios, porque cada empresa o incluso cada persona natural pues tiene condiciones puntuales, fechas específicas en su calendario de tributación, tienen condiciones o quizás otros beneficios anteriormente adquiridos, y es responsabilidad de cada una de las partes pues analizar cuáles son las condiciones y cuáles son los requisitos para poder desde ustedes acceder a este incentivo, qué necesitan, en qué momento lo pueden hacer. Esas son pues cosas que solo conocen los equipos contables, financieros, tributarios de cada uno de los potenciales aportantes, así que desde CoCrea y desde el Ministerio lastimosamente no podemos brindar una asesoría tributaria completa e integral revisando cada uno de los casos, sino simplemente poner a disposición de ustedes la información frente a cómo funciona el incentivo, cuáles son las posibilidades, cómo funciona el certificado que les permite aplicarlo y todo lo relacionado como tal al incentivo tributario. Aquí es importante, como mencionábamos anteriormente,
frente a la postulación de los proyectos, que los titulares pueden presentar cuantos proyectos gusten, 1 o 10. No hay ninguna restricción por parte de nosotros porque claro, como no entregamos el recurso, simplemente pues somos un medio para que ustedes puedan buscar herramientas de financiación de sus proyectos, y en ese sentido pueden postular cuantos proyectos deseen. Pero es importante que tengan en cuenta que no pueden postular el mismo proyecto a más de una modalidad. Si ustedes eligen una modalidad de postulación, con esa deben quedarse para ese proyecto específico. Pueden combinar las modalidades dentro de sus proyectos, pueden postular un proyecto a la modalidad PAP, un proyecto a la modalidad PAT, pero no pueden postular el mismo proyecto a las diferentes modalidades. Si desde CoCrea el equipo de evaluación se identifica un mismo proyecto en 2 o 3 modalidades, el proyecto va a quedar descalificado automáticamente de todas a las que se postuló. Entonces es muy importante que ustedes planeen y verifiquen la disponibilidad de sus recursos para la postulación de sus proyectos. Si tienen ya uno o más aportantes asegurados y dispuestos para financiar su proyecto, pues van por la modalidad de PAT, proyectos con aportes de terceros, y en esa modalidad deben mantenerse. Incluso en la ejecución de su proyecto, pues van a recibir el tratamiento de un proyecto PAT. Si ustedes finalmente al momento de la postulación se dan cuenta que no cuentan con los aportantes comprometidos, que prefieren usar el tiempo de aval que les otorga CoCrea para buscar los aportantes, pues tienen que ir por la modalidad proyecto sin aportante identificado, y en esa modalidad pues van a quedarse. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta. No tenemos restricción frente al número de proyectos, pero no pueden postularse a más de una modalidad con el mismo proyecto. Adicionalmente, frente al proceso de postulación, de evaluación, incluso en la ejecución y el seguimiento del proyecto, tanto CoCrea como el Ministerio de Cultura podemos solicitar información adicional frente a lo que ustedes están entregando. Si hay alguna duda, algo complementario que quisiéramos saber antes de brindar o antes de surtir la etapa correspondiente, pues es importante que lo tengan en cuenta para que pues entreguen toda su información de manera completa, veraz, que no haya ningún lugar a dudas, porque si se encuentra alguna irregularidad o alguna falla en la información que ustedes nos entregan, el proyecto puede ser o descalificado si está todavía en el proceso de postulación, o podemos retirar el aval ya otorgado al proyecto si se evidencia alguna de estas situaciones. Entonces, para que tengan presente que desde pues, lo que la convocatoria nos permite, podemos solicitar información específica y surtir alguno de estos procesos, descalificación o retiro de la aprobación ya otorgada. Bien, como les veníamos contando frente al tema de postulación, los tiempos, es muy importante que los titulares que tienen proyectos de eventos específicos, es decir, que tienen una fecha de ejecución específica, planeen la postulación y todo el ciclo de su proyecto teniendo en cuenta los tiempos específicos de la convocatoria, de la evaluación y de toda la revisión de su proyecto. Digamos que ustedes tienen un rango, ya saben, la convocatoria va a cerrar el 5 de septiembre, y recuerden que la evaluación de su proyecto inicia en el momento en el que ustedes postulan su proyecto. Entonces pueden postularlo mañana y a partir de mañana mismo vamos a empezar la revisión y toda la evaluación del mismo. No es como en otros tipos de convocatorias que apenas cierra, empieza la evaluación de todos los postulados, no. Pero en ese sentido tengan en cuenta que hay unas fases dentro de la misma postulación, que es la revisión de requisitos, el proceso de evaluación como tal, técnica y presupuestal del proyecto. Si hay subsanaciones, hay unos tiempos adicionales que ustedes van a tener que cumplir, y en función de eso, pues es importante que organicen su calendario para que el aval, el momento en el que les llegue la aprobación de CoCrea como tal de su proyecto, pues tengan el tiempo suficiente para ejecutar su evento. Esto principalmente si tienen actividades que son inamovibles, los festivales principalmente, porque claro, digamos, no queremos tampoco cruzarnos en sus calendarios ni pues llegar como a interrumpir sus procesos. Entonces deben tener en cuenta pues todo el ciclo de su proyecto para que la postulación de la convocatoria les permita también llevar y ejecutar con éxito sus actividades. Por otro lado,
Recuerden que tanto COCREA como el Ministerio de Cultura debemos hacer reportes a entidades terceras que ejercen control sobre este incentivo, sobre la política como tal que estamos implementando, entidades como la DIAN, esto principalmente para los aportantes que han entregado sus recursos. Recuerden, y como les vamos a contar más adelante, en una intervención específica sobre los certificados de inversión o donación, el Ministerio de Cultura debe hacer unos reportes a la DIAN sobre los certificados que se entregan, quiénes los van a usar, que son pues los titulares, los acreedores de este beneficio tributario. Entonces, no se asusten si eventualmente se enteran o saben que COCREA, el Ministerio, está compartiendo información puntual o información específica, porque pues hace parte del ejercicio que tenemos que hacer para la aplicación del incentivo tributario. Por otro lado, también recuerden que podemos suministrar información frente a los procesos de alianzas y divulgación que realizamos. Al principio les comentaba que desafortunadamente desde COCREA no tenemos la capacidad para buscar los aportantes, buscar los recursos, asegurar la financiación de sus proyectos, pero estamos comprometidos con la estrategia y con el incentivo y hemos hecho algunas alianzas, algunos ejercicios de divulgación del incentivo y de esta oportunidad que representa también para el sector cultural y empresarial del país, y eventualmente quizás alguna empresa nos pueda decir como, bueno, me interesa, muéstrame qué proyectos tienes que estén disponibles para financiar, y en ese sentido pues vamos a entregarle información específica a estos potenciales aportantes frente a los proyectos que están disponibles. El ministerio puede hacer lo mismo también si llega a tener alguna conversación que nos permita explorar un potencial aporte, pues vamos a entregar información puntual del proyecto, que es información muy básica para que estos potenciales aportantes pues conozcan mejor la iniciativa, que es el nombre, la descripción, datos específicos sobre los beneficiarios a los que se dirige, datos claramente de su financiación, cuánto valor solicitan, cuánto es el valor total, que le permitan a estos potenciales aportantes pues explorar la posibilidad de financiar sus proyectos. Por último, y como les recordábamos anteriormente, cada titular y cada potencial aportante pues es responsable de verificar sus condiciones, los requisitos para acceder al beneficio, y dentro de la convocatoria pues entendemos que pueden haber inquietudes, que pueden haber dudas, que pueden plantear sin ningún inconveniente. Si hay alguna falla que ustedes hayan identificado, algo que quisieran verificar, desde COCREA vamos a estar siempre dispuestos a responder estas dudas. Recuerden que el canal para dirigir todas las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias es el correo que aparece aquí en pantalla, info@colombiacrea.org. Por favor, recuerden que no pueden contactar ni al equipo de COCREA ni a los evaluadores directamente, porque esto también es una causal de descalificación. Pero si tienen dudas frente a los resultados o al proceso como tal, vamos a estar dispuestos para responderlos, solamente que, dado que COCREA es una entidad que se rige por el derecho privado, no aplican los recursos legales o jurídicos, especialmente dentro de la convocatoria por algunas de estas fallas o dudas que ustedes planteen. Las vamos a responder, las vamos a revisar, pero es importante que tengan en cuenta también para que no generen un desgaste innecesario frente a la posibilidad de presentar recursos jurídicos, porque lastimosamente no vamos a estar en capacidad de responderlos. Espero que todas sus inquietudes frente a quiénes pueden acceder y las condiciones para acceder a esta convocatoria hayan quedado claras. Estamos dispuestos y disponibles para responder todas sus inquietudes. Les invitamos a que sigan viendo el resto de programas, nos quedan muchos temas por abordar. Vamos a estar explicando también todo el proceso de evaluación, todo el proceso de la revisión de requisitos y cómo es todo el proceso de ejecución de su proyecto una vez reciben su aval. Les invitamos a que se conecten a estas sesiones y estén muy pendientes de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes, y esperamos sus postulaciones en la convocatoria Cultura Viva.